Bien, antes de comenzar, mire, me voy a ingresar aquí a las asistencias. Vamos a ver, repito toda esta semana para ver si empezamos a ya adaptarnos a esta forma, es como yo tomarles lista en línea. Eh, la visualización para ustedes va a ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita me ingreso a esta asignatura que es química. Aquí está el horario, ¿no? Que está puesto hoy que empezamos a las 2:55 hasta las 4:55. Por ejemplo, a ver, sí, por ejemplo, Santiago me estabas hablando, mira, alguna cosa no le clicaste ahí, pero ahorita estás presente conmigo aquí en la clase virtual, ¿sí? Ya. ¿Quién más no me ha clicado? La señorita Yasmín también. Bueno, en este caso están ahorita conmigo acá, sí. Por esta vez les voy a, digamos, yo, como tengo la potestad como profe, les puedo poner la asistencia. Quienes no están ahorita, por ejemplo, son Marisol, bueno, el señor John Michael Churuchumbi, él tampoco, no, desde que se matriculó no ha aparecido. También el señor Denis Cuazuapas. De ahí los demás compañeros, por ejemplo, Ariana, Jennifer, Michelle, Emilio y Carlos Villagómez. Bueno, ellos sí han registrado, si ves, de compañero, ¿cómo es? Santiago Palacios. Lo mismo la señorita Yasmín. No se preocupen, yo ahorita les voy a colocar aquí porque están en este momento asistiendo. Ahorita estamos en la clase, ¿no es cierto? No hay problema. Los otros compañeros, sí, por ejemplo, acá los dos compañeros nunca hemos podido localizarles, ¿ya? Entonces, ya está ahorita registrado su asistencia, ¿de acuerdo, chicos? Listo. Como ahorita online les estoy visualizando, ya están registrados. Ahorita están aquí conmigo todos ustedes, ¿de acuerdo? Ya, toda esta semana, repito, antes de ingresarse a cualquier asignatura, procuren ingresarse a la plataforma virtual del instituto y clican ustedes mismos su asistencia, ¿sí? Listo. Ahorita únicamente estoy saliendo, digamos, de la plataforma virtual del instituto. Ya, correcto. Bien, vamos a empezar la clase de química entonces, muchachos. Recuerden que hasta el día de hoy, hasta la medianoche, tienen el plazo para entregar el informe, ¿sí? El informe que ustedes ya saben en qué consistía, es una práctica de evaporación que debían realizar en sus hogares con las respectivas fotos. Ya tienen hoy hasta la medianoche. Los que aún no hagan, ¿tienen alguna pregunta tal vez? O si ya estaban haciendo el experimento, alguna consulta tal vez sobre la experimentación. ¿O todo estaba claro? Porque ahorita podía entrarme a ver los deberes, pero vamos a empezar ahorita con la clase. Yo ya después voy a calificar sus tareas, ¿ya? Bueno, no hay ninguna pregunta entonces. Bien, vamos entonces a continuar, muchachos y señoritas. Vamos a ver, ahorita vamos a continuar con la clase. Listo. Nos habíamos quedado la última clase. Permítame, ahorita voy a solamente a compartir un documento. Ya, listo. La última clase habíamos visto lo que son cómo separar mezclas, ¿verdad? Ya, eso es lo que habíamos visto la última clase. La forma de separar mezclas. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Entonces, vimos métodos, ¿no es cierto? Hacerle con mayúsculas. Vimos métodos de separación, ¿no es cierto? Ya. ¿Alguien me puede ahorita colaborar y recordar cuáles métodos vimos? No sé si por ahí nos colabora. Fermentación, compresión, destilación y evaporación. Correcto. Ya. Vimos la famosa destilación, ¿no es cierto? La destilación. Ya. También vimos la tamización. También vimos lo que era filtración. Recuerden que filtración no era lo mismo que tamización y evaporación.
Estos cuatro métodos que nosotros vimos son básicamente los que ustedes, o sea, van a utilizar en lo que es preparaciones culinarias, ¿sí? Realmente sí, en la química existen otros métodos, ¿no es cierto? Como la imantización, la sedimentación, ¿sí? La decantación, pero los procesos de cocción, por ejemplo, la evaporación, la filtración, son que van a estar como es a la par, o sea, ustedes los van a ver en cada instante sus prácticas, ya, en sus procesos culinarios, de los procesos físico-químicos de transformación. Siempre vamos a analizar esto con mayor profundidad. Para recordar un poco el tema que, ¿cómo es la, cuál era la diferencia entre, en este método, cuál era la diferencia entre filtración y tamización? No sé si nos puedes ayudar, tal vez, Ariana o Yasmín, no sé, alguna de ustedes dos puede tal vez indicar cuál era la diferencia entre estos dos, porque son como parecidos, ¿no es cierto? Tamizar, filtrar. ¿Cuál era la diferencia? Separación de dos. ¿Nos puedes repetir o me puedes escribir por el micrófono? Mi No sé. se buscaba para separar dos sólidos. Separación de dos sólidos, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, Y sí, la tamización, la separación líquida de una sustancia sólida. genial. Nos separamos un sólido de otro sólido. Entonces yo por eso le ponía sólido 2 y por ejemplo le ponía sólido uno, ¿verdad? Ya. Entonces en eso radicaba la diferencia. Cuando yo separo un sólido de otro sólido, por ejemplo, si es que yo separara, por ejemplo, dos sólidos, azúcar y maicena, por ejemplo, están haciendo una preparación culinaria, ¿no es cierto? Entonces, la que tenga menor, menor tamaño de los granos, en este sería, ¿no es cierto? Menor granulometría, sería la que pasaría a través de, en este caso, del tamiz, ¿no es cierto? Ya. En cambio, la filtración, recordemos que era cuando separábamos un sólido de un líquido. Esa era la diferencia, ya, básicamente. Un ejemplo de esto. ¿Cuál era un ejemplo? No sé si nos ayudas, Jennifer, por ejemplo. ¿Nos puedes ayudar? ¿Recuerdas tú un ejemplo? Un ejemplo de filtración. ¿Un ejemplo de qué? De filtración. Eh, eh, no me encuentro. Espérate. Ahí te ayuda un chance. Por ejemplo, Mm, ¿esto es filtración o es tamización, Jennifer? Esta imagen que ¿Cuál? si ves la ¿Es imagen que estoy filtración? compartiendo, ¿ya? Sí, ¿Por, ya, ¿por qué es filtración? porque se apaga eh, se apaga el líquido de la sustancia sólida. Exacto. El sólido en este Espérate, caso igual, vendría a ser el café, ¿no es cierto? Sí, sí, sí estás viendo la imagen, ¿no es cierto, Jennifer? Entonces, sí, cuando tú pasas café, es decir, Sí, el café pasado que suelen decir, entonces estás separando un sólido de un líquido. Lo que pasa es que cuando se hace normalmente este café, recordemos, este es el famoso café pasado. Ya les voy a compartir una imagen, mira. Por ejemplo,
Por ejemplo, esta imagen que te he compartido en este momento nos hace referencia, esta es una cafetera, ¿no es cierto? En esta cafetera, ves debajo que está hirviendo, ¿no es cierto? O sea, está calentándose. Entonces, aquí se calienta directamente los granos de café, ¿sí? Estos granos son diferentes, es decir, no es el café soluble, podríamos decir. Son, aquí está la imagen, precisamente, mira, ahorita encontré la imagen. Esta es la imagen, ¿sí? Esta imagen que estoy compartiendo aquí, así es como está el café, es decir, es un café molido, ¿sí? Si ven los granos de café, son sólidos, ¿sí? Entonces, si tú no usaras un filtro, te caería ahí mezclado, o sea, en la parte de la taza nos caería con estos restos, ¿no es cierto? Entonces, al tú usar el proceso de filtración, obviamente usas un filtro especial. El filtro permite separar sustancias mucho más específicas que el tamiz, ¿sí? Entonces, repito, esta imagen que estoy aquí moviéndola es café tostado, ¿sí? Pero es el café tostado en polvo, ¿sí? Es diferente este al café soluble, ¿no es cierto? El café liofilizado, el que tú directamente le pones en agüita caliente y te sirves en tu desayuno, en tu cena. Es diferente, este es café tostado. Por tanto, los granos son más gruesos, más espesos, ¿sí? Entonces, cuando tú realizas el proceso de aquí, este proceso de cocción aquí, ¿sí? Entonces, estamos extrayendo la esencia, la cafeína, y en esta última imagen que vemos acá, ¿sí? Prácticamente estamos separando eso, ¿sí? Eso es un proceso de filtración. Este es el famoso, repito, este es como yo les indicaba la última clase, es el famoso café expreso, ¿sí? Las cafeterías, ustedes que van a trabajar en el ámbito de también de las cafeterías, de restaurantes, es el famoso café expreso, ¿sí? Ya, el café expreso es un café concentrado, o sea, es un café ideal. Este café es la base, por ejemplo, para hacer capuchinos, mocachinos, ¿sí? Es el famoso café expreso. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha probado, o sus papás. Es un café diferente al sabor al café soluble, ¿sí? Más concentradito, ¿de acuerdo? Ya, entonces, esa era la diferencia, esa era la diferencia entre la filtración y la tamización, sí que quede claro. Ya. De acuerdo, hasta ahí estamos comprendidos los métodos principales de separación de sustancias. Sí, bien, voy a compartir una segunda imagen donde vamos a seguir analizando más propiedades, ¿ya? Listo, vamos a analizar un poco más de las propiedades. Ya, listo, aquí lo tenemos. Perfecto. Bien, continuando con la clase, habíamos analizado, les voy a compartir ahí nuevamente el pizarrón, sí. Nosotros habíamos analizado lo que es la materia, ¿verdad? ¿Qué era la materia a propósito? Estábamos viendo que la química estudia a la materia, ¿de acuerdo? Entonces, la materia, como habíamos explicado, era cualquier sustancia, ¿no es cierto? Cualquier sustancia puede estar en forma sólida, líquida o gaseosa. Esta materia tiene propiedades, ¿sí? Propiedades. Vamos a ver hoy las propiedades de la materia. Entre las propiedades que tiene la materia, entre las propiedades, vamos a enumerar a las principales. Por ejemplo, vamos a enumerar en este instante la elasticidad. Ya. ¿A qué hace referencia la elasticidad? ¿Sí? ¿Han escuchado, por ejemplo, ustedes, no sé, el hule, el plástico? ¿Ya?
el hule, el caucho, notan que tiene mm, cierta elasticidad, ¿sí? Por ejemplo, el nylon, ¿sí? Las chicas que, por ejemplo, ustedes cuando van a esas fiestas, ¿no es cierto? A sus encuentros sociales, a veces se ponen medias nylon, ¿no es cierto? ¿El nylon es elástico o no es elástico el nylon? Tenemos las compañeritas Ariana, Jasmine, Michelle, por ejemplo. Ustedes se han colocado, ya dejé de compartir la imagen, para preguntarles, ¿el nylon creen ustedes que es elástico o, o no es elástico el nylon? ¿Qué dice Sí, Jennifer? sí es elástico. Ya, elástico, ¿no es cierto? Así como en los pantalones, ya, sino que son fibras sintéticas, ¿sí? Muchas de estas fibras son sintéticas, no son fibras orgánicas, naturales, ¿ya? Voy a compartir en este momento la imagen, ya. Entonces, ¿a qué hace referencia la elasticidad? La elasticidad no es más que la capacidad que tienen algunos materiales para deformarse, ¿sí? Entonces, anotemos. La elasticidad sería la capacidad que tienen algunos materiales o sustancias, ¿sí? Para deformarse. Para deformarse, voy a poner entre paréntesis, mediante cuando se le aplica una fuerza, ¿no es cierto? Si le aplicas una fuerza, pero puede volver, ¿no es cierto? Puede volver a su forma original, a su estado original. ¿Sí? Si regresa a su estado original, ¿qué tipo de cambio sería? Para recordar los cambios. ¿Sería un cambio físico? Entonces, ¿la elasticidad sería un cambio físico o un cambio químico? ¿Qué opinan ustedes? Físico. Ya, exacto, ¿no? Sí, sería un cambio físico porque estoy diciendo que regresaría a su estado original. Ya. Ejemplos de elasticidad, por ejemplo, podemos vernos, hablemos ya del campo de la alimentación, ¿no es cierto? De los alimentos. El chicle, ¿no es cierto? El chicle o goma, ¿no es cierto? O goma de mascar, que le conocen ustedes, ¿sí? Ya tiene elasticidad, ¿no es cierto? Hay sustancias, repito, que tienen esta característica. Otro también podríamos hablar la masa cruda, ¿sí? La masa cruda para hacer pan, ¿sí? Vamos a ver unas imágenes por aquí. Ya. Aquí tengo una imagen, miren, la masa cruda, ¿ya? Para hacer pan, ¿sí? Eh, ¿Por qué será que adquiere elasticidad? Sería la pregunta, ¿no es cierto? Ustedes me preguntarían, profe, pero si mezclamos harina, ¿sí? Si mezclamos harina con agua, ¿se da una reacción química? Recuerdan, se da una reacción química, ¿no es cierto? Esta reacción química es un cambio químico, ¿no es cierto? Ya. Pero la pregunta sería, ¿por qué hay elasticidad? O sea, ¿por qué se da la elasticidad? Es decir, profe, pero ¿por qué la masa tiene elasticidad? ¿O por qué la masa tiene elasticidad, verdad? Es una propiedad de la materia, ¿ya? ¿Por qué creen que tendrá elasticidad? No sé, Carlos, Emilio, alguno de ustedes nos puede opinar al respecto. ¿Por qué tendrá elasticidad? Tal vez por la combinación de los elementos, la harina, el agua, el huevo, hace que las partículas puedan ser manipulables. Ya, sí, en este caso la presencia de agua nos dices, ¿verdad? Ya, sí. Vemos que en este caso se mezcla, ¿no es cierto? ¿Qué mezclamos nosotros aquí? Se mezcla agua, Harina, agua, agua, harina, ¿no es cierto?
harina, ¿no? Podemos decir que si colocamos huevos y otras sustancias, poco de sal, levadura, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Todas estas sustancias que colocamos es una mezcla. Pero ¿por qué obtiene elasticidad? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene elasticidad? Lo que sucede aquí es que el agua va a reaccionar, sí, con la harina, pero en la harina existe una proteína llamada el gluten, sí, el famoso gluten. El gluten es una proteína, sí, es una proteína. Esta proteína increíblemente es hidrosoluble, o sea, tiene una relación intrínseca con el agua, ¿sí? Entonces es por eso que adquiere esa elasticidad, ¿sí? Por eso es que ustedes pueden realizar la masa de pan y obviamente ya darle la forma y colocarle finalmente al horno. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esa es una de las propiedades de la materia, ¿sí? Vamos a ver otra segunda propiedad de la materia. En este momento voy un poco a limpiar mi pizarra digital. Listo. Bueno, ya ha quedado, digamos, casi limpio. Vamos con otra propiedad. Otra propiedad es la volatilidad, ¿ya? ¿Recuerdan qué era la volatilidad? Un poco ya nos adelantamos cuando expliqué un método de separación. ¿Recuerdan cuando expliqué la famosa destilación? ¿Sí? Cuando expliqué la destilación, hacía referencia yo a que había algo de volatilidad, ¿ya? ¿Qué era la volatilidad? ¿Recuerdan? Próximamente cuando les tome una prueba, es más factible que sea pregunta de prueba este concepto. ¿Quién nos ayuda, por favor? Volatilidad. La estabilidad. Sí, Eso sigue mismo. adelante. A ver, ahorita está Zuleidi, ya, vamos Zuleidi. Zuleidi, estás con el micrófono. Dale, Zuleidi, porque estaban dos personas al mismo tiempo. Bueno, Inge, para mí la volatilidad, no puedo pronunciar, Inge. Volatilidad. Esa, Volatilidad. Dale. es la, es la forma fácil en que se evapora un elemento o algo. Ya, correcto, estimada Ariana. Bien, Ariana. Ya, la Se le volatilidad. Lo siento. Verán, ya voy a aprender a configurar para ponerles a ustedes. Sí, a partir de esta o la otra próxima clase. Yo quiero que todos salgan en la cámara. Ya les voy a compartir próximamente. Estoy en esta semana en ver eso. Bien. Estoy nuevamente compartiendo la imagen. ¿Qué la volatilidad a qué hace referencia? Sí. La volatilidad hace referencia a la facilidad, ¿no es cierto?, que tiene una sustancia que se es más fácilmente evaporable. Por ejemplo, hablábamos de una diferencia entre el alcohol y el agua. Decíamos que el etanol o el alcohol es más volátil que el agua, ¿sí? Ya. Nosotros decíamos que, por ejemplo, el etanol es más volátil que el agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es más volátil? Que a temperatura ambiente, o podríamos decir directamente así, que el punto o el punto de ebullición, sí, ya, el punto de ebullición es menor que el del agua. Ya. El punto de ebullición del etanol es menor que el del agua, claro, recordemos, la temperatura, voy a poner un símbolo así, la temperatura del agua, temperatura de ebullición del agua, aproximadamente aquí en la región Sierra, 92 grados centígrados, ¿sí? Ya. La temperatura, en cambio, del etanol
o del alcohol. Temperatura del alcohol. En este caso, el etanol. En cambio, básicamente va a estar situada entre los 72 a 73 grados, por ejemplo. 72 a 73 grados centígrados, ¿sí? Lo que quiere decir que si nosotros calentamos una sustancia, voy a dibujar aquí, que quiere decir que nosotros calentamos una sustancia y esta sustancia está formada por, hablemos de la mitad, digamos que está formada por, sí, etanol. Pongamos que es lo que está aquí es agua, por ejemplo, ¿ya? Agua, ¿ya? Mientras que voy a ponerle el etanol por acá, pero asumimos que está mezclado, ¿ya? El etanol, ¿ya? El etanol, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto empezará a hervir, ¿no es cierto? Empezaría a hervir. Y entonces se dan cuenta que ustedes, si yo llego a los 70 grados, ¿quién es la primera que se va a desaparecer de ahí? El etanol, ¿sí? El agua se va a quedar, ¿sí? El agua, pues, va todavía a conservarse, ¿sí? Va a quedarse ahí. El etanol sería la sustancia que se evaporaría primero. Entonces, a eso hace referencia la volatilidad, ¿sí? Tiene que ver con que esta sustancia, su punto de ebullición es menor. Un poco me voy a centrar ahorita en una imagen. Les voy a mostrar una imagen para entender cómo estamos ahora sí viendo químicamente las sustancias. Aquí tengo las imágenes. Aquí tengo unas moléculas de etanol, ¿sí? Para que lo entendamos mejor. Aquí tengo una imagen. Es una molécula de agua, ¿sí? Voy a rotar 90 grados nomás. Ya, perfecto. Y por aquí tengo una molécula de etanol. Miren, ya. Entendamos molecularmente, ¿sí? Ahí le van a entender. Famoso H2O. Ya. Agua. Claro, miren. H2O quiere decir que tiene dos moléculas de hidrógeno. Mira, aquí está una molécula y esta es otra molécula de hidrógeno. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. El etanol nos dice que tiene dos moléculas de carbono. Aquí está carbono. Estos de estas bolitas, de estas esferas de color negro son carbono, ¿sí? Dos moléculas de carbono. H5 más un H de acá, yo tendría H6 mejor, ¿sí? Generalmente acostumbran ustedes mejor a llamarle así H6, ya. Entonces yo tendría 6 moléculas de hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno son estas esferas de color blanco. ¿Sí? Estas de color blanco son las moléculas de hidrógeno. Sí, claro, 5 de aquí más una de acá nos da 6, sino que a veces la fórmula le escriben así, ya. Y tendría una molécula de oxígeno que sería esta de color rojo, tal como la del agua. Hasta ahí sí está entendido, ya. Lo que pasa es que los enlaces, ¿por qué es más volátil? Verán, químicamente les voy a explicar. Lo que pasa es que ejemplo, hablemos de la molécula de agua, de la molécula. Ahí tenemos solo una molécula de agua, ¿verdad? La molécula de agua, lo que pasa es que esos enlaces son más fuertes, ¿sí? ¿Qué quiere decir que los enlaces son más fuertes? Miren. Estos son los enlaces, mira. Estos de aquí, estos son los enlaces, ¿sí? Estos enlaces de aquí son más fuertes, por lo tanto, estos van a resisten más, o sea, no les dejan ir a las moléculas de hidrógeno, no las dejan que se desvanezcan. En cambio, estas moléculas de aquí, estos son los enlaces, perdón, estos enlaces del etanol, del alcohol, son más débiles, ¿sí? Son más débiles. Como son más débiles, fácilmente se puede volatilizar o se puede evaporar la sustancia, ¿ya?
Sí sería una explicación más, digamos, químicamente, ya, hablando. ¿De acuerdo? Sí está entendido, chicos. Ahora sí lo que es la volatilidad, que es una sustancia volátil. Entonces ahorita ya me podrían ustedes, voy a dejar de compartir la imagen. Ya, ya. Ahorita yo creo que podrían, con mayor comprensión, entender, o sea, qué es la volatilidad, ¿ya? ¿Sí está entendido todo? Sí. ¿Está entendido? Santiago, sí está entendido. Santiago Palacios. Sí, Sí, no- compañero. ya, correcto. Bien, siempre tomo un poquito de agua porque... Sí, sí, está entendido, por favor. ¿Perdón? Ya, siempre tomo tanto... Dime, Santiago, algo ibas a manifestarnos. Ah, que sí está entendido. Ya, genial. Ya, entonces, miren, yo como hablo bastante, tomo un poquito de líquido porque, me disculpan, siempre, igual cuando daba mis clases presenciales, o sea, mucho hablar nos seca un poco la garganta. Ya. Perfecto, entonces hemos visto dos propiedades físicas de las sustancias, de la materia, ¿ya? Que son, volvamos, les voy a compartir nuevamente la imagen. Ya, voy a compartirles la imagen por aquí. Genial. Entonces, miren, aquí está nuevamente la imagen. No se olviden del concepto, ¿sí? ¿Qué es volatilidad? Hace referencia a que una sustancia es fácilmente, más fácilmente puede evaporarse, ¿sí? Fácilmente puede evaporarse. Ya expliqué por qué. Químicamente he explicado por qué. Es por esta razón de los enlaces, ¿sí? No se olviden. Por esta razón de los enlaces, ¿sí? Los enlaces son a veces más débiles, otros son más fuertes. Por eso es que aquí podemos ver cómo se evapora, ¿sí? Si esto fuera, si aquí hubiera fuego, ¿no es cierto? Si hubiera fuego, lógicamente se van a separar, ¿ya? Incluso un perfume, cuando le dejas un ratito a temperatura ambiente, o el mismo alcohol cuando te aplicas ahora que estamos en estos días de desinfectarnos las manos y todo eso. Te das cuenta que rápidamente tú le dejas caer unas gotas en la mesa, en tus manos y se desvanece más rápido que el agua, ¿verdad? Pues ahora ya entiendes por qué. Listo. Entonces hasta aquí hemos visto dos de las propiedades fundamentales de la materia, ¿de acuerdo? Una tercera propiedad es vamos a ver la viscosidad ya. Antes de entrar a la viscosidad, para entrar a la viscosidad, lo que primeramente, antes de entrar a la viscosidad, vamos a explicar si, por ejemplo, hay otras sustancias que también son volátiles. Eh, Aquí hay una imagen, mira. Antes de entrar a la viscosidad, que es una tercera propiedad, voy a compartirles esta imagen. Miren. En esta imagen químicamente ustedes están viendo al limoneno. Bueno, está limonene porque está en inglés ya, pero es el limoneno. El limoneno también es una sustancia volátil, ¿sí? Es una sustancia volátil. ¿En dónde han percibido ustedes esta sustancia? Es una sustancia aromática y es una sustancia volátil, ¿sí? Si es una sustancia volátil, es una fragancia, no sé, cuando alguna vez ustedes han partido un limón, ¿no es cierto? La cáscara tiene estas esencias, ahí hay este famoso de limoneno, ¿ya? El limoneno es una sustancia volátil, ¿sí? Profe, Pregúntame, profe, dime, Zuli le hizo una pregunta en el chat. en el chat, a ver ya, voy ahorita al chat, estaba ahí. El vino es volátil, me dices, no, su lady, ya, correcto. Obviamente, bueno, el vino
verás, su lady me pregunta si el vino es volátil, ¿no es cierto? En sí, todo el vino, no podríamos decir que si tú le dejas una botellita de vino eh, abierta, pues no es que se te desvanece, ¿no es cierto? Permíteme la imagen, ya. El vino tiene, como indiqué en la anterior clase, es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla. Y en esta mezcla, entre uno de los componentes que el vino tiene, está el alcohol. O sea, no es que el vino es alcohol puro, ¿no es cierto? Sí, tiene etanol. Sí, tiene etanol. Pero también tiene otras sustancias. Tiene ácido málico, como vimos, sí, tiene ácido málico, tiene ácido tartárico, sí, ácido cítrico, entre otros, sí. Ya. También aldehídos, tiene aldehídos. Y como es una mezcla, mira, como es una mezcla de todas esas sustancias, solo una partecita tiene de etanol. Hablemos que de etanol, dependiendo de la clase de vino, ¿no? Hablemos de un vino, no sé, hay vinos tintos, hay vinos jóvenes, hay vinos añejos. Hablemos que sea un vino gran reserva, ya. Un vino gran reserva, podríamos decir un vino añejo que tenga alrededor de, estos vinos tienen más o menos entre 16 a 18 grados de alcohol, ¿sí? 18 grados de alcohol, ya. Lo que quiere decir que no se te va a desvanecer, o sea, todo, porque una cosa es que tú tuvieses una sustancia que tuviera, digamos, un 80% de alcohol, ¿ya? 80% de alcohol. Ya, si tú tuvieses una sustancia que tiene 80% de alcohol, lógicamente, sí sería más volátil, pero el vino no es en sí tan volátil. Lo que pasa es que como tiene algunos aromas, ya te digo, los aldehídos especialmente, los aldehídos que tiene son volátiles, estos sí son volátiles, ¿ya? Entonces, lógicamente cuando tú le dejas de tapado, pues empieza a ir esos aromas, ¿ya? Es como son sustancias volátiles, volviendo al ejemplo de acá, de que estábamos explicando del limón, ¿sí? Del limón, el limón. Tiene bastantes sustancias volátiles, ¿sí? Eh, no sé si hasta ahí está aclarada tu duda, mi estimada Zuleidi. Si está hasta ahí aclarada tu duda. Sí, que Ya, correcto, listo. Ya, de acuerdo. Entonces, voy a compartirles un documento ahorita que estábamos hablando del limón. Es que es importante el limón porque ustedes en la parte de repostería, en cocina, pues van a utilizar, ¿no es cierto? Van a utilizar de cierta manera muchos preparados de limón. Por ejemplo, el uso de la cáscara de limón es muy importante, ¿sí? Voy a centrarme, aquí está esta imagen. Ya. Ahorita les estoy compartiendo un documento que habla. Bueno, ustedes conocen que el limón, pues lógicamente es uno de los cítricos más populares en todo el mundo, ¿sí? De mucho uso. Lo que nos interesa y no se ha dado mucha apertura es, por ejemplo, al uso de los aceites esenciales, ¿sí? Estos aceites esenciales, ¿de dónde se obtienen? Es la pregunta, ¿no es cierto? Mira, estos aceites esenciales se obtienen por destilación. Ya entendimos que era destilación, ¿no es cierto? Con arrastre de vapor, sí. ¿Qué es lo que obtenemos de estos aceites? De estos aceites obtenemos, por ejemplo, bueno, aquí estamos hablando del cultivo. Ya, aquí está una imagen, mira. ¿Por qué es importante este método de separación? Porque los aceites esenciales, ahí tenemos el D-limoneno, el que estábamos hablando, ¿sí? Este componente aromático. Mira, aquí tenemos esta imagen que también ya vimos en la anterior clase. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se extrae el aceite, mira.
vemos que nuevamente utilizamos el destilador. Por diferencia, ya sabemos, de volatilidad, obviamente vas a poder separar a quién, a este aceite, porque recordemos que en el limón todo sería mezcla, si es una mezcla, y tú podrías extraer de esta manera o sea, sí, así es como se extrae industrialmente, ¿sí? A nivel industrial se extrae así estos componentes aromáticos, como te digo, el de limoneno que estábamos viendo, ¿sí? Por eso es importante. ¿Por qué le extraen? Porque es más volátil, ¿sí? Son componentes volátiles. No es que aquí va a estar mezclado agua, ácido cítrico, eh, también está el ácido ascórbico, la vitamina C. Es una mezcla de muchos componentes. Entonces, tú lo único que quieres es extraer en este caso, el limoneno, ¿no es cierto? Este componente. Volvamos a la imagen. Ya. Volviendo a esta imagen, muchachos, estábamos hablando, ya, estábamos hablando del famoso D-limoneno, que es una sustancia volátil. Entonces ustedes, en sus usos en gastronomía, bueno, en coctelería, ¿no es cierto? Coctelería han visto el famoso Cuba Libre. ¿Uno de ustedes recuerda el sabor del delicioso Cuba Libre? ¿Por qué crees que le dejan con todo y cáscara de limón ahí? ¿Por qué será que le dejan con todo cáscara? Para que neutralice el fuerte del licor. Bueno, en cierta parte es ya te digo, por este componente que tiene, ¿sí? Por el D-limoneno. El D-limoneno, no sé si tú le has partido alguna vez el limón y te salpica un poquito ese componente, ¿sí? Entonces, este componente, repito, como estamos ahorita un poco, profundicé en este tema, ¿ya? En las sustancias volátiles, para que entendamos por qué estas sustancias son aromáticas, estas sustancias volátiles, le confieren, ¿sí? Confieren aromas y sabores. El de limoneno, profe, una pregunta, ¿el de limoneno se encuentra en la cáscara? ¿No es cierto? Sí, Por eso está entre paréntesis. ajá, Allá. sí, sí. Entonces le confiere aromas y sabores, ¿sí? O sea, tanto en la naranja como en el limón, verás. O sea, aquí estamos viendo dos imágenes, ¿sí? Esta que está aquí es de la naranja, ¿sí? Esta es la naranja. Eso debe haber muchos usos que ustedes deberían aprovechar en gastronomía, ¿sí? Esta es de la naranja, ¿sí? No que tiene otra estructura, pero sigue siendo, en cambio se llama R limoneno. Pero el R, ya te digo, si nos ponemos a hablar bioquímicamente, es por los cambios de los enlaces y de los componentes CH, ¿sí? Por ejemplo, acá si ves que el componente CH3 está en la parte izquierda, ¿sí? En cambio acá está en la parte derecha, pero bueno, eso es ya hablando, metiéndonos a hablar más bioquímicamente. En cambio, este es el limón. Entonces, por eso ustedes, por ejemplo, tienen que hacer el uso, o sea, de estos productos que ustedes los van a trabajar en cocina, ¿sí? En cocina, en coctelería. Por ejemplo, hay personas que utilizan para hacer las cáscaras de la naranja no son aprovechadas, ¿sí? Entonces ustedes a futuro podrían, o sea, darle uso, ¿no? Ustedes podrían darle uso, ¿sí? Darle uso, ya les explico por muchas de estas razones. Darle un uso en la parte culinaria, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de la volatilidad, pero ya, es en sí lo que me interesa es que comprendan el concepto de lo que es volátil, ¿sí? Hemos hablado del alcohol, bueno, van a decir, solo el alcohol es un ejemplo, no, hay muchas sustancias que son volátiles, aquí estoy hablando de otra sustancia volátil, en este caso el limoneno, ¿sí? Famoso el de limoneno, ¿de acuerdo? Listo, hasta aquí tenemos, voy a dejarles de compartir, ya. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, está más claro lo que es la famosa volatilidad, para que no entendamos solo con el alcohol, porque solo con alcohol estamos trabajando el ejemplo. Hay otras, muchas más sustancias en la naturaleza que son volátiles, ¿sí? Aparte del alcohol.
¿Está entendido hasta aquí? ¿Qué es la volatilidad, chicos? Sí, profe. Ya, Emilio, Jennifer, ¿sí? Santiago, Sí, ¿está profe. entendido? Ya, Ingeniero, una pregunta. dime. ¿Y las plantas para, como saben, si las plantas aromáticas que le saben llamar? Ajá, ya, exacto. Las plantas aromáticas, por eso te digo, las plantas tienen compuestos aromáticos. Entre estos componentes tenemos así como la cáscara que viste el limoneno. Hay otras sustancias que son aldehídos, hay sustancias cetonas. Estas sustancias son aromáticas, ¿sí? Por eso que cuando tú percibes ciertos aromas, bueno, hay ciertos aromas tanto agradables como aromas fuertes y penetrantes, ¿no es cierto? Ya. Estas sustancias son volátiles. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, coges una hoja y le friegas, ¿no es cierto?, en tus manos, ese aroma, esa fragancia se te queda solo un instante, ¿sí o no? No se te queda impregnado 2 horas, un día. Desaparece con el pasar de las horas, se va. ¿Por qué? Porque son, repito, sustancias, exacto, el eucalipto nos dice, por ejemplo, mira, Santiago Palacio, sí, el eucalipto tiene sustancias aromáticas, ¿sí? Pero esas sustancias lamentablemente son volátiles, ¿sí? Entonces es para que nos quede muy claro el concepto de lo que es volátil, ¿sí? Entonces yo creo que ahora sí está más que comprendido qué es volátil, ¿no es cierto? Si yo en una prueba les pregunto, ¿qué es una sustancia volátil? ¿Qué es una sustancia soluble? ¿Sí? Entonces ya tranquilamente van a poder contestar ahorita, ¿sí? ¿Ok? Como decía, por ejemplo, Santiago, sí, el eucalipto, sí, las hojas del eucalipto nos decía en el chat ahorita, sí, exacto. Ya, está comprendido, chicos. Bien, 15. dime, ¿alguien iba a No, preguntarme? digo que sí está comprendido. Carlos, sigue. Que está comprendido. Ah, ya, genial. Bien, entonces, chicos, para finalizar la clase, bueno, nos falta ver 2 propiedades más, pero esas las vamos a ver en la próxima clase. Voy ahorita a indicar, quiero hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto. Ya, miren, para allá. Les voy a compartir un documento. Ahí va. Ya, este documento que les estoy compartiendo, mm, ustedes van a tener que resolver estas preguntas. Sí, mira, dice resolver las siguientes preguntas. Es para hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, van a contestarme ustedes, ¿qué es la destilación? ¿Sí? Me ponen un ejemplo. Miren, supongamos que ahorita estuviéramos nosotros en clases presenciales. O sea, yo esto ahorita les entregara en físico a ustedes, en un papel, ¿sí? Les entregara así, les dijera, mira, este es el documento, y les entregara a cada uno. Y ahorita me entregaran y les diera, por decir, unos 20 minutos, una media hora, y al final de la hora les recogería, ¿verdad? Pero como no estamos en modalidad ahorita, así presencial, pues ese es el taller que haríamos ahorita en clase. Este taller me lo entregan, me tendría que presentar el día viernes, ¿sí? Para no cargarles mucho, mira, apenas son solo 7 preguntas, mira qué generoso que soy. 7 preguntas. Normalmente, repito, si estuviéramos, entiendo que estamos bajo este tipo de modalidad de trabajo virtual, no les cargo con muchas preguntas. 7 preguntas, ya. Tienen que responder las preguntas, por ejemplo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4, 5. Obviamente ustedes saben que aquí tendrían que ponerme, está por demás decirles que ustedes tendrían que poner una especie de, obviamente el formato, ¿no es cierto? Ya saben cuál es el formato, donde ustedes pondrían sus datos personales, ya saben, ¿no es cierto? Datos personales, el logo, ¿no es cierto? El logo institucional, etcétera, ¿no? Ustedes ya saben qué deberían de colocar ahí. Y de ahí me contestarían las preguntas. Este documento yo ya les voy a adjuntar a la plataforma. Eso sería la pregunta 7, digamos, por ejemplo, esta pregunta 7 únicamente es un cuadrito que ustedes tienen que llenar. Por ejemplo, la primera ya está llena. Solamente me contestas, por ejemplo, el hielo está en estado, ¿qué? ¿Sólido, líquido o gaseoso?
Está en estado sólido, no le vas a poner está en estado gaseoso, ¿no es cierto? Imposible, ¿no es cierto? No puede estar en estado gaseoso, ya. De acuerdo. Entonces, tienen que solamente llenar, hacer referencia a los estados. Y la pregunta desde la 1 a la 6 simplemente tienen que responder. Hay algunas que les pido, por ejemplo, explica el por qué, explícalo mediante un ejemplo. Así estoy colocándoles las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita dejo de compartir les voy a adjuntar a la... Si ingresan ustedes a la plataforma virtual del instituto y le descargan. El plazo de entrega sería el día viernes. El viernes tenemos de aquí química de nuevo. Entonces, podría decir que es hasta el jueves, hasta la medianoche tendrían para hacer. Repito, no les he cargado mucho, son apenas 7 preguntas. Es de todo lo que hemos visto en la clase de hoy y la clase anterior, o sea, los métodos de separación de mezclas. Ya, listo muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo entendido, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profe, todo perfecto. Simón. Sí, Inge. Ya. Listo, Carlos. Santiago, ya me he compartido. Correcto. Entonces, yo ya en unos minutos voy a subir este documento a la plataforma para que esté disponible y ustedes puedan descargarlo y resolver. Recuerden que hasta el día de hoy tienen hasta la medianoche para entregarme el informe de la práctica de evaporación. El día viernes voy a un poco a ver sobre cómo están sus informes, de proyectar aquí mismo mediante ¿cómo es? De imágenes, voy a proyectar alguna parte del informe que no haya estado claro. Y continuaríamos con las dos últimas propiedades que nos falta, que es la viscosidad y la densidad. Eso quedarían para el día viernes. Listo, muchachos, entonces sería todo por la clase de hoy. De aquí, entonces, nos vemos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Viscosidad